a todas y a todos. Es un gusto tenerles por este espacio virtual. Yo soy Mariana Zaragoza, estoy en el programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana y en esta ocasión estamos haciendo esta actividad en el marco de nuestro 9º encuentro de defensores y defensoras. Ellas y ellos tienen la palabra, un diálogo entre defensores y defensoras de derechos humanos. Desgraciadamente no pudimos tener nuestro encuentro presencial y esta actividad se enmarca en lo que será una plataforma virtual de defensores y defensoras. Y nosotras esta actividad la vamos a grabar, las demás las vamos a lanzar en agosto en esta plataforma para que estén pendientes. Como ustedes saben, este diálogo se basa en experiencias, en contextos y en exponer a lo que los defensores y las defensoras se enfrentan en el día a día. Entonces, estamos muy contentas de traer este diálogo sobre historias de criminalización y estrategias de afrontamiento desde una perspectiva feminista. La idea es que 3 mujeres defensoras de personas migrantes aquí en nuestra región, en nuestro territorio, pero también en otros territorios, que es el territorio marroquí, España, el contexto de migración de Marruecos, España, nos compartan, ¿no?, lo que han vivido, lo que han afrontado, la criminalización a la que se han tenido que enfrentar, y también compartan cómo lo han enfrentado, ¿no?, cómo las estrategias de afrontamiento que comparten. Este diálogo va a ser realizado entre Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en Tapachula, Chiapas, Elena Maleno, del colectivo Caminando Fronteras, y Margarita Núñez, antropóloga feminista y acompañante de varias caravanas del éxodo centroamericano en 2018 y en 2019. Este formato va a ser un poco diferente a los formatos que conocemos. Entre ellas van a platicar, van a tener el espacio de diálogo y no estará abierto a preguntas, porque la idea es que entre ellas se encuentren y que podamos compartir a través de ellas también lo que significa la criminalización desde un enfoque feminista y lo que es las estrategias de afrontamiento que ellas han generado y que nos quieran compartir desde sus contextos. Entonces, le voy a dejar la palabra a las compañeras. Maggie Núñez primero va a ser quien aparezca en cámara y después el diálogo se va a generar. Muchas gracias y dejo a mi compañera Maggie aquí. Muchas gracias, Mariana. Pues sí, la idea creo que es más bien como generar un diálogo y una reflexión entre nosotras. Entonces, pues voy a ir guiando un poco el diálogo, pero el chiste es que fluya más bien, ¿no? Y que sea una reflexión compartida. Gracias a Mariana y a Marce, a Monse, también a Maru y a Samantha, a todo el equipo del PRAMI por hacer esto posible. Y sin más, pues vamos a lo que nos toca. Como una primera ronda, tal vez, quisiera que nos presentáramos, que platicáramos un poco qué es lo que hacemos, desde dónde lo hacemos, porque pues estamos aquí, las 3 somos de diferentes contextos geográficos, pero también creo que justamente también en ánimos de traer reflexiones desde el feminismo, la idea también sería situarnos también en un sentido más personal y emocional de qué es lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y situarnos también desde esa subjetividad, desde esas emociones que nos han traído al trabajo que estamos haciendo y que nos conjugan hoy en esta plática las 3. Entonces, igual quisiera primero que ustedes participaran y ya después yo retomo la palabra para seguir el diálogo. No sé, Brenda o Elena, ¿quién quiera comenzar un poco platicando qué es lo que hace y por qué lo hace? Bueno, como ha dicho Mariana, yo estoy en la frontera occidental europea, uno de los principales pasos de personas migrantes, sobre todo procedentes del África subsahariana, del norte de África, pero también de países asiáticos, a llegar a Europa, ¿no? Es toda la frontera occidental, que es una parte del Mediterráneo y otra parte del Atlántico. Soy periodista e investigadora
sobre todo especializada en migraciones y trata de seres humanos. Y formo parte de un colectivo muy pequeño, pero con mucha red de base dentro de las comunidades migrantes, que se llama Caminando Fronteras. Hacer lo que hacemos es como algo natural, ¿no? Entendiendo los contextos de frontera como contextos diferenciados del resto de los espacios, ¿no? Son espacios de no derecho donde está instaurada una necropolítica, una política de muerte que permite hacer y dejar morir a determinadas poblaciones. Pero también dentro de esos espacios de muerte existen espacios de resistencia y de vida generados por las propias comunidades migrantes que tienen estrategias de resistencia a esa necropolítica, ¿no? Y por el devenir de las cosas, porque no trabajamos con proyectos, sino que ha sido como algo orgánico, algo que ha ido creciendo, las comunidades migrantes nos han ido insertando como un elemento más de resistencia y de creación de vida, ¿no? Y de soporte de vida dentro de ese contexto de muerte. Entonces, por ejemplo, tenemos un teléfono que suena todo el tiempo y que está 24 horas cuando hay personas en riesgo, por ejemplo, en el mar, como hoy que acaban de rescatar una embarcación con 31 personas, ¿no? Y ha sido algo que ha ido creciendo, ¿no? Yo llevo en la frontera, yo soy de la frontera de nacimiento, pero llevo en el otro lado de la frontera, en Marruecos, ya 18 años, y esto ha sido como ha ido creciendo, ¿no? Y como mujer, pues os podéis imaginar cómo esas estrategias de resistencia y de lucha por la vida son las mujeres las que verdaderamente las sostienen, ¿no? Y bueno, pues en ese contexto, como mujer en la frontera y mujer de frontera, bueno, pues estamos en red con estas comunidades para defender esa vida que aquí está tan señalada y tan perseguida. Sí, yo comparto con Elena el sentir, ¿no? Sobre todo el contexto en el que, pues el mundo, que nos encontramos en el mundo, ¿no? Sobre todo estas políticas de muerte y que nos llevan obviamente de manera natural como a indignarnos sumamente por lo que está pasando, ¿no? Y justamente yo también soy, o sea, personalmente yo nací y crecí aquí en la frontera. Yo soy de un lugar muy pequeño que se llama Tuzla-Chico, que está prácticamente en la frontera, y la ciudad más próxima es Tapachula, en donde se encuentra pues el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, que es donde ahora pues estoy participando, y que justamente la creación del quehacer de la defensa de derechos humanos se origina justamente de este contexto que se va haciendo y que se va moviendo conforme también están sucediendo las cosas, ¿no? De cómo también se pierden estos derechos de las personas y también se van encrudeciendo muchísimo, pues todas los accesos a estos derechos, ¿no? Y entonces, pues prácticamente esto nos va marcando un rumbo hacia dónde ir y hacia dónde seguir caminando, ¿no? Y tratando de, pues también acompañar, pues lo más que se pueda la defensa de estos derechos, y justamente como en un trabajo sumamente colaborativo, tratando de hacer fuerza con otras, que es muy difícil, ¿no? Cada vez más nos encontramos en contextos en donde no solamente las políticas dañan y transgreden a las personas, sino que también estas políticas tienen una consecuencia social, ¿no? O sea, que también se siente, que también está en las comunidades y se va sintiendo, a pesar de la lucha y de las resistencias que existen, pues también pasa a dañar como ese tejido en el que pues las personas también necesitan, pues para tener una vida digna, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues en esta región, pues como en muchas otras también, nos encontramos en este momento, ¿no? En el que sentimos también que hay una fuerte, no solamente invisibilización de los derechos, sino también una fuerte presión
hacia juzgar, hacia criminalizar los derechos también de las personas que están en contextos de movilidad, ¿no? Y a no reconocer las causas profundas que provocan estas movilidades o estos desplazamientos forzados. Entonces, me sumo en el sentido de que también en este contexto, pues las mujeres tenemos tanto las mujeres que están en este contexto de movilidad como muchas otras que estamos en la defensa de derechos humanos, pues también tenemos un rol sumamente importante, ¿no? En una lucha que cada vez es muchísimo más visible en los feminismos y en encontrar espacios en donde nos narremos desde ahí para pues también poder reforzar el tema de derechos humanos, ¿no? Que no es ajeno o no es parte de, sino es integral a los derechos, ¿no? Entonces sí es importante pues decirlo, y a mí me parece sumamente rico el que podríamos estar aquí platicando entre las tres, y bueno, también desde muchos lugares de donde nos encontramos y desde muchos lugares también en donde hemos creado y hemos sido parte de procesos muy colectivos y en colaboración mutua, ¿no? Con otras y con otros. Gracias a las dos. Yo creo que igual me identifico con ustedes en un cierto sentido, porque yo no soy de la frontera, yo soy de la Ciudad de México, pues el centro del país, pero igual creo que eso también determina mucho de lo que me involucro, ¿no? Porque yo al final de cuentas también desde hace pues un poco más de 10 años empiezo a involucrarme con personas en tránsito por México, que igual pasan por la Ciudad de México, y claramente no es para nada el contexto que se vive en las fronteras, ¿no? También he tenido la oportunidad de vivir por temporadas en Tapachula y conocer ese contexto, y pues sí, definitivamente nada que ver con lo que se vive acá en la ciudad, pero creo que en un cierto sentido, pues México en general es una frontera, ¿no? O sea, en todo su territorio se vive de muy diferentes maneras en la frontera sur, en la frontera norte, en el sureste, en el occidente, ya acercándose hacia el noreste. Se vive de muy diferentes maneras esa frontera, pero en muchos espacios se ven estos procesos de, pues sí, ¿no? de retención y de exclusión, que justamente como dice Brenda, ¿no? También generan otros procesos sociales que se van pues entretejiendo y que van también complejizando esto que vivimos y que nos vamos enfrentando. Yo también lo que sí comparto con ustedes y me espejeo en ustedes también es como esta parte que dicen de cómo pues nos involucramos un poco de manera orgánica y de manera sin mucha reflexión, ¿no? O sea, simplemente porque estamos viendo que está pasando esto, nos vamos involucrando, y creo que también ahí reconozco que es mucho desde la emoción, desde como decía Brenda, ¿no? Desde que nos enojamos o nos indignamos o vemos que las cosas, pues sí, ¿no? Nos da una profunda rabia ver cómo están sucediendo las cosas, y pues desde ese lugar empezamos a hacer y a trabajar y a estar en estos espacios. Creo también que si bien sí empezamos muchas veces desde esas emociones de coraje, de enojo, de rabia, como también lo decía Elena, muchas veces yo creo que hoy en día, después de ya por lo menos 10 años de estar en esto, mucho de lo que me mueve también es el amor, y es también que creo que viene de esto que decía Elena, de los espacios de resistencia que hacen resurgir la vida, ¿no? Y yo esto lo he aprendido de las compañeras de Centroamérica, es realmente la motivación para sobrevivir, para enfrentar tanta adversidad, pues definitivamente es desde un lugar de amor que pone al centro el sobrevivir y el preservar la vida y hacerle frente a ese sistema de muerte, de necropolítica que está instalado en las fronteras y pues, desgraciadamente también como a lo largo de territorios nacionales, ¿no? Que es esta parte
que pues técnicamente se ha llamado la externalización de las fronteras, ¿no? Y en realidad México es un territorio frontera en ese sentido. Quisiera como hilar esto con un segundo punto para que ya empecemos a entrar como en tema de criminalización, y justamente hablando de la vida, justamente hablando de la vida y la muerte, lo quiero traer al tema específico de las caravanas, que es el que a mí me toca y me atraviesa en los últimos 2 años. Justamente creo que las caravanas, y bueno, esto no es algo tampoco mío, sino es algo que hemos pensado de manera colectiva con muchas, ¿no? Incluso creo que, aunque no lo he hecho de manera directa contigo, Brenda, creo que es también una reflexión que podemos compartir. Pues las caravanas son justamente una migración que pone al centro el preservar la vida, ¿no? Sabemos que la gente está saliendo de sus países no porque quiera cambiar de coche, ¿no? Sino porque quiere sobrevivir. Es una cuestión de vida o muerte. Y México se había convertido, no ha dejado de ser para nada, al contrario, sigue siendo pues un territorio de tránsito que también implica un territorio de muerte, ¿no? Es una fosa común para migrantes. Y en ese sentido, las caravanas se gestan y se organizan en torno a vamos a cuidarnos de manera colectiva, ¿no? Y si vamos a escapar de la muerte, pues también vamos a hacerlo escapando de la muerte en el tránsito, ¿no? Y creo que justamente esto pues viene a poner en jaque justo la lógica necropolítica que se había instalado en este país. Al final de cuentas, pues sí, las caravanas no fueron para nada migraciones fáciles, ni sencillas, ni hubo muerte, ¿no? Pero creo que si algo se logró fue precisamente hacerle frente a ese sistema necropolítico que usaba tanto al Instituto Nacional de Migración como al crimen organizado para impedir el paso de los migrantes en este país, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí las personas migrantes lograron por momentos escaparse de esa necropolítica, encontrar una ruta que a partir de poner el cuerpo juntas y juntos, logró romper ese esquema, ¿no? Y si bien los procesos de criminalización no son para nada nuevos, ¿no? También son procesos que tienen décadas instalados en nuestros países. Sí, y esta es también una reflexión que he tenido con el PRAMI, que hemos puesto en algunos informes que han salido sobre criminalización. Justamente las caravanas aceleran y profundizan unos procesos de criminalización muy particulares, y creo que es justamente por esto, ¿no? Por lo que representaban las caravanas, porque realmente el potencial de transformación que encontraron las personas migrantes en el poner el cuerpo juntas y juntos era algo importante. Y en ese sentido, pues creo que esto también es algo que hemos aprendido del feminismo, ¿no? Las feministas siempre han dicho, cuando la violencia de género empieza a aumentar, empieza a crecer, es porque estamos ganando derechos y nos quieren hacer regresar, ¿no? Nos quieren regresar a ese lugar que el patriarcado nos tenía asignado y que nosotras hemos empezado a romper. Entonces, la criminalización en ese sentido, al igual que como sucede con la violencia de género, creo yo que es una estrategia al final de contrainsurgencia, ¿no? De hacernos querernos infundir miedo, querernos paralizar, o sea, al final de cuentas lo hacen, ¿no? Sí lo hacen en cierta medida porque nos hacen volcarnos a tener que sacar a la gente de la cárcel, a tener que desviar la atención de estar con la gente, a protegernos nosotros, ¿no? Nos van descolocando, es intencional, ese es el proceso de criminalización precisamente, pero justamente lo hacen porque nos perciben como una amenaza, ¿no? Entonces, como con eso quiero abrir la conversación con ustedes, para que como tengamos en cuenta que sí, son procesos que nos afectan, nos atraviesan, nos quiebran de muchas maneras, pero tener también como siempre en cuenta que si esto está pasando es porque estamos haciendo algo y algo se está transformando, ¿no? Entonces, como también no perder la mirada de ahí para pues al final de cuentas no ahogarnos en todo lo que la criminalización nos implica. Entonces, bueno, de aquí no sé si quieran ustedes tomar la palabra. Bueno, aquí en nuestro territorio
es como muy palpable la criminalización del derecho al movimiento. Es decir, cuando una persona se mueve o intenta cruzar, tiene 50% de posibilidades de vivir y 50% de morir. Y es más, cuando esa persona entra al mar, si muere, seguramente tiene un 80% de posibilidades de que su cuerpo nunca se encuentre y de que, por lo tanto, nadie de su familia pueda hacer el duelo. Entonces, para nosotras ya es una criminalización del derecho al movimiento, ¿no? Esa muerte de esos compañeros y compañeras tan palpable y tan en el día a día. O sea, la muerte es día a día, cada día hay muertos, ¿no? Y cada día sabemos quiénes son y cada día sabemos quiénes son los desaparecidos y las desaparecidas. En ese contexto de esas personas que son ellas las que están en realidad defendiendo, ¿no?, ese derecho al movimiento, surgen pues esas redes que he dicho al principio, ¿no?, que formamos parte de esa resistencia. Por ejemplo, tener nuestro número de teléfono puede ser una resistencia ante esa muerte y puede bajar esa posibilidad de morir, o el dejar un número de teléfono de tu mamá puede hacer que tu mamá conozca el relato de que moriste en el mar, porque sabe que algún día entraste en una embarcación y podemos reconstruir ese relato, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, se gestó también un proceso. Yo he sufrido varias agresiones, un intento de asesinato en el año 2014, pero en medio de cuando más estábamos, de hecho aquí hay una palabra que se llama bosa, que es una palabra que escribimos cada vez que una patera llega y llega bien, ¿no? Entonces bosa se ha convertido en un grito de resistencia, en un grito de fuerza. Entonces yo publico en mi Facebook todos los bosa, acabo de publicar uno hace un momento. Entonces todo el mundo, tengo un Facebook que siguen 250.000 personas de la diáspora migratoria, y con las compañeras, ya el Facebook no es mío, es de todos los compañeros y todas las compañeras, porque eso fue creciendo y fue cambiando, y entonces en ese contexto yo enfrenté un procedimiento judicial. Además, fijaros lo fuerte, ¿no?, porque ese procedimiento judicial fue instado desde la Policía de Control de Fronteras española con la Policía de Control de Fronteras europea, Frontex, y que intentó acusarme en el Estado español, donde no lo consiguió, pero trasladó todo el dossier policial a Marruecos, ¿no? En Marruecos se abrieron unas diligencias y bueno, era un dossier político cloaca. O sea, en mi dossier policial hecho por la Policía de Control de Fronteras española en colaboración con la Policía Europea, no era un dossier al uso policial, era un dossier. Algunas compañeras de vuestros territorios que han seguido este proceso decían, es que, vamos, ni en México hemos visto en los últimos años un dossier policial de este tipo, ¿no? Entonces, no es solamente mi dossier, ¿no? Hay muchos dosieres que se están haciendo desde Europa, sobre todo contra personas que defienden derechos de personas migrantes. Esto es algo que está pasando en los últimos años bastante fuerte. Y en ese dossier policial comenzaba atacando mi condición de mujer. Era un dossier policial donde había un listado de las personas con las que presuntamente había tenido relaciones sexuales, entre ellas una mujer, ¿no? Y fue ese dossier policial, o sea, era como, en ese dossier policial español, la policía primero me dibujaba como una puta, ¿no?, para que después fuera más traficante, porque me acusaban de tráfico, ¿no? Y la policía pedía que se me condenase a cadena perpetua. Simplemente por tener ese teléfono y por haber llamado a los servicios de rescate cuando había personas ahogándose en el agua, ¿no? Fue un procedimiento súper duro que querían convertir en algo ejemplarizante para todas las compañeras y compañeros que resisten en la frontera, ¿no? Al final esto les estaba haciendo daño y necesitaban un ejemplo. Si yo era condenada a cadena perpetua, el impacto sería importante. Pero ganamos el procedimiento judicial. Lo ganamos y además fue una victoria colectiva
porque un impacto internacional bastante importante, pero no solo por eso, sino porque las propias compañeras y compañeros migrantes lo vieron como un triunfo colectivo, ¿no? Entonces, ellos y ellas siempre dicen, hemos ganado, ¿no? Hemos ganado, porque saben que ese impacto, bueno, era una victoria importante. Y ahí fue donde construimos muchísimo, ¿no? Gracias a otros saberes de otros lugares. A nosotras nos sirvió mucho, claro. Yo decía, me decía el relator, eres una defensora. Y yo decía, defensora, en España no usamos este vocablo, ¿sabes? No, yo, defensora. Y luego venían otras compañeras de Mesoamérica y me hablaban de cosas, y me hablaban de tejer redes, y me hablaban de la protección, y claro, yo decía, ¿pero qué me están contando? O sea, no entendía absolutamente nada. Pero fue maravilloso, ¿no? Porque descubrí el peligro, pero como tú bien dices, descubrí también la herramienta para protegerme, ¿no? Y supe tantas cosas, descubrí tantas cosas maravillosas en ese tiempo de criminalización. De hecho, acabo de publicar un libro hace poco que se llama Mujer de Frontera, donde cuento todo eso. Bueno, porque creo que es importante que se sepa en qué están las autoridades europeas, pero también es importante que se sepa cómo resisten los compañeros y compañeras migrantes, ¿no? Y aquí doy las gracias porque, claro, yo he aprendido tanto de otras experiencias de resistencia a otros lugares que eso es lo que hace que hoy estemos aquí, y yo creo que esa es nuestra fuerza, ¿no? Es lo que tú decías antes, el luchar por la vida. Y al final, bueno, pues eso es, la caravana, como tú decías, es como un ejemplo, es un pilar de resistencia. Cada vez que un compañero o una compañera va al mar, es otro pilar de resistencia. Y cuando te quedas en tu territorio también, ¿no? Porque las compañeras muchas veces dicen, no tenemos derecho a migrar, pero tampoco tenemos derecho a no migrar. Las compañeras garífunas y lencas que están resistiendo en Honduras, en sus territorios, es también, entonces, como que todas las luchas están interconectadas, ¿no? Estamos unidas en este mundo globalizado también en ese sentido. Sí, pues justo retomo con eso de la unión, ¿no? En este mundo de la lucha y de las resistencias que nos unen y que pues que también nos dan fuerza, ¿no? Desde las experiencias. Y ahora que contabas, pues escucharte con la experiencia, la verdad es que te abrazo mucho a la distancia, ¿no? Pues desde donde me encuentro, ¿no? Y también en este sentido del amor que decía Maggie que nos mueve, ¿no? Al final, la indignación es provocada porque también queremos una lucha por la vida, ¿no? Queremos o sea, amamos, ¿no? Amamos esta vida y amamos lo que es, ¿no? Y que también eso nos hace indignarnos y justamente defender esta vida y unirnos con otros para poder hacerlo. Y es sumamente triste y sumamente, a veces hasta desesperanzador, ¿no? Saber que te pueden criminalizar por eso, ¿no? O sea, por defender o por luchar o por siquiera manifestarte en el sentido de los derechos, o sea, algo tan vital, tan básico y que cada vez más pareciera que nos lo están como arrancando, ¿no? O sea, queriéndonos quitar casi siempre como de forma, de muchas formas, estos derechos y esta vida digna a la que pues todas y todos queremos estar, ¿no? Y en ese sentido, pues también me sumo, ¿no? O sea, la mayor experiencia, yo creo que, y también aprendizajes de donde hemos, pues, no sé, que nos nutren todos los días, es también de las propias personas, de las propias compañeras y compañeros, ¿no? El estar en colectivos, en colectivas, en donde también nos escuchamos y resonamos en este mismo sentido, ¿no? De decir cómo seguimos avanzando, cómo seguimos resistiendo, a pesar de esta criminalización, que justamente es el
el ataque frontal directo a quienes se oponen, ¿no? a esta transgresión tan fundamental, ¿no? De quitarnos, ¿no? Fragmentos de vida, más bien, porque no solamente son como derechos, digamos, materiales, sino más bien fundamentales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también yo comparto las de las experiencias de criminalización que más bien me han tocado vivir de manera colectiva, ¿no? O sea, no directa, pero sí de manera colectiva con otras, en donde ahora me encuentro particularmente, y en otras experiencias en donde me ha tocado acompañar a mujeres que, debido al contexto, a las condiciones de vida, deciden hacer trabajo sexual, por ejemplo, ¿no? Y que eso también criminaliza sus decisiones, sus cuerpos, y que también les coloca en una situación en donde son señaladas como criminales también, ¿no? Y que también estas formas en las que el sistema transfiere nuestros cuerpos primero, ¿no? Como para también deshacernos de esa dignidad, y que también eso pueda pagar esa resistencia. Y justamente en este sentido, pues también me tocó vivir el que compañeras, y justamente que también Maggie junto con el PRAMI, que también les tocó vivir la lucha de mujeres en las cuales fueron criminalizadas, acusadas de trata de personas, llevadas a las cárceles, y que aún siguen, o sea, muchas de ellas siguen ahí, y que siguen siendo criminalizadas por cosas que no hicieron, pero que precisamente el sistema y las pues están enjuiciándolas totalmente, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser migrantes, por el hecho de tener condiciones las cuales les ha orillado a tomar otras decisiones, ¿no? Entonces, es sumamente indignante estas condiciones, pero también nos enseña que, y ellas mismas, particularmente a mí me enseñaron muchísimo el decir esto, pues estamos resistiendo también, y no nos vamos a callar, no nos vamos a doblegar, y vamos a seguir pues también participando de la resistencia también por otras, ¿no? Por otras mujeres y por otros que están atrás de nosotras igualmente, ¿no? Y en el tema de las caravanas y del éxodo migratorio, del colectivo que formamos parte, o sea, el colectivo de organizaciones, y particularmente pues de ahora donde me encuentro, el Fray Matías, pues justamente es más allá de que, más bien concuerdo muchísimo con lo que ya Maggie mencionaba, de cómo también no centrarnos en esta criminalización, sino también ver el cómo las personas se mueven, o sea, los fundamentos del por qué se están moviendo, visibilizar esas luchas, las resistencias, y también que quieren, pues que prácticamente se sienta el miedo para poder apagar, ¿no? Entonces, estas situaciones también nos atraviesan como personas que acompañamos, ¿no? Que no estamos directamente ahí, porque creo sumamente que no es la misma posición, evidentemente, hacia las personas que lo están viviendo, pero quienes estamos tratando de acompañar y tratando de hacer lo posible para que sea visible toda esta criminalización, también nos atraviesa de distintas maneras, ¿no? Nos atraviesa hacia nuestros cuerpos, nos atraviesa de manera personal, como colectivo, ¿no? Y también sentimos miedo, y también esa es una de las formas en las que empezamos como a notar cuáles son esta criminalización ya más sentida, ¿no? en nosotras, ¿no? Que la podemos hablar mucho, pero luego cómo se siente en cada una, pues es distinta. Y muchas veces el reconocer estos miedos es importante, ¿no? El reconocer que sí existe, sí está ahí, y que también
eso nos permita no paralizarnos, ¿no? Encontrar otras estrategias de cómo hacer y encontrar, como decía Elena, desde dónde resistir, ¿no? O sea, me di cuenta de la criminalización, pero también de las herramientas, ¿no? Para poder seguir haciendo y para poder seguir acompañando y para poder seguir, pues, estando, ¿no? Y creo sumamente que el tiempo en el que vivimos, estamos en un momento en el que cada vez más se criminaliza, ¿no? Tanto a todas las personas en cuanto se alza la voz. Ya lo decía hace un momento también, que es sumamente triste reconocer que cada vez más el sistema, los estados, prácticamente crean otras herramientas para señalar y criminalizar, ¿no? Y también para crear un ambiente social en el que, más allá de reconocer los derechos, pues también se agredan, ¿no? Los mismos. Y se agredan de manera, pues, muy cotidiana, ¿no? Desde señalar que cualquiera que es defensor o defensora puede estar defendiendo asesinos, defendiendo personas que hacen ilegales, ¿no? En esos términos, pues también ese es el uso del sistema para crear otros movimientos contra derechos, ¿no? A partir también de las propias personas, ¿no? Y muchas veces nos encontramos que también las propias personas que van tratando de resistir y van tratando de moverse entre todo este sistema pueden llegar también a creerse ese propio discurso, ¿no? Y es sumamente difícil, lamentablemente, que esto esté pasando. Pero bueno, también rescato que ahí, entre todo eso, pues hay otros cientos que están contra ese sistema cada vez más, ¿no? Y que bueno, Sí. tal vez por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora igual. Sí, sí, pues creo que justo como las dos han mencionado cosas que a pesar de estar en diferentes geografías, nos atraviesan, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el sistema de fronteras, el sistema necropolítico, el sistema patriarcal, funciona justamente para excluir a las poblaciones que han sido pauperizadas, racializadas, generizadas, y cada una lo vive muy distinto de acuerdo a su contexto particular, pero sí hay algo que nos atraviesa. Justamente esto que menciona Brenda, ¿no? De cómo opera la criminalización a las compañeras centroamericanas en la frontera sur, pues también opera para el caso de Elena, ¿no? Y es este mismo mecanismo de juzgar a las mujeres por su cuerpo, por su sexualidad, por su ser mujer, para justificar a las mujeres centroamericanas en la frontera sur, meterlas a la cárcel porque, no, hombre, son tremendas y hay que encerrarlas porque estas mujeres nada más vienen a romper las buenas costumbres, ¿no? Como si de un lado de la frontera se fueran santos y del otro lado de la frontera para abajo estuviera lo malo, ¿no? Y eso mismo aplica cuando nos involucra a nosotras como defensoras, ¿no? Como defensoras, como mujeres. Creo que justo, pues, en lo personal a mí me ha tocado, pues sí, enfrentarme igual a procesos de criminalización, que como bien dice Brenda, siempre son colectivos, ¿no? Siempre son como ataques, pues, a la red de personas que estamos en la defensa de derechos en ese sentido. Y a mí me ha tocado, por un lado, como los ataques por las cosas que yo he hecho, pero por otro lado también los ataques por las cosas que mi pareja ha hecho, ¿no? Entonces, justamente también ahí hay una vivencia que si bien no es como, no era sobre mí un proceso de criminalización, digo, esto no es ningún secreto, ¿no? Cristóbal Sánchez es mi pareja y también estuvo acusado por tráfico de personas. También se abrió una carpeta de investigación y es la misma lógica de lo que decía Elena, ¿no? Intentar hacer una carpeta de investigación que fuera ejemplar, que sentara un precedente de cómo acompañar a personas
es un delito, etcétera. Y en ese sentido a mí me toca también un proceso, entre comillas, indirecto, ¿no? De por qué a él lo están acusando y entonces señalamientos a mí porque yo soy su pareja, ¿no? Y es justamente el atravesar nuestras relaciones, el atravesar nuestros cuerpos, el atravesar nuestro ser mujer y juzgarnos desde ahí, ¿no? Que es algo que creo que es compartido y que de manera diferenciada también a las compañeras migrantes les toca vivir. Y creo que algo igual transversal que las dos mencionan y que también comparto es justamente que la importancia de las redes y de visibilizar esas redes y de visibilizar la resistencia, ¿no? O sea, definitivamente, y tal vez con esto entramos como también ya al siguiente punto de las maneras de afrontar estos procesos de criminalización. Justamente creo que también es algo de que las feministas tenemos claro, ¿no? Podrá haber muchas diferencias entre muchas posturas feministas, entre diferentes contextos, entre las feministas de un lado de la frontera y las feministas del otro lado de la frontera, pero siempre está también en el feminismo esta idea de si tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Y independientemente del lugar en el que estemos, de la postura política que tengamos, de la forma de ejercer esa postura política, de accionar esa postura política que tengamos, creo que esto también lo tenemos claro, ¿no? Si una persona, si hay una compañera criminalizada, y eso igual que Brenda, yo también lo aprendí de las compañeras centroamericanas en el penal en Tapachula, ¿no? Si hay una compañera criminalizada, vamos a trabajar y vamos a luchar por todas, ¿no? Y ahí estaban las compañeras de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, adentro del penal, luchando por todas, incluso por las que no querían luchar, ¿no? Por las que se resignaron y dijeron, yo, ¿cómo voy a salir de la cárcel si soy centroamericana, si no tengo papeles, si estoy acusada de un delito que ni entiendo qué es este delito? Las compañeras que se organizaron adentro del penal lucharon por todas. Y creo que eso es algo que aprendo también de ellas y que lo traslado también al contexto de defensa, que como bien dice Brenda, es diferenciado, no es los mismos procesos que enfrentamos, pero que también nos toca y también cuando pues tocan a una, tocan a todas. Y creo que es también esto que decía Brenda de cómo estamos en un contexto que sentimos que nos van, ¿no?, arrancando derechos y que son derechos fundamentales. Creo que es importante justo visibilizar que si permitimos que a una arranquen los derechos, eventualmente nos va a llegar a nosotras, ¿no? Entonces esto nos conecta en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que da sentido también a que nos conectemos nosotras, ¿no? Y a que hagamos redes y a que visibilicemos ese trabajo colectivo y esas estrategias de resistencia. Entonces, bueno, de ahí, no sé, como si ustedes quieran hablar un poco sobre justo cómo le han hecho frente a estos procesos de criminalización. Creo que ya han salido algunas de estas ideas, pero como profundizar un poquito por ahí, o igual si quieren profundizar un poco también más sobre cómo nos toca y cómo nos atraviesan estos procesos de criminalización. No sé, ustedes, ¿qué es lo que sienten, lo que piensan a partir de esto? Pues, sí, bueno, yo justamente creo que nos tomamos hasta un respiro antes de contestar. Sí. Porque es sumamente difícil. Yo creo que también o sea, es que constantemente estamos haciendo estas herramientas que decía Elena también, ¿no? O sea, como siento, ¿no? Que sí que podríamos mencionar como estrategias que son colectivas y que las hemos también como tanto aprendido y también desarrollado con otras y demás, pero también creo que es como importante reconocer que siempre vamos a estar
en esa creación y que es sumamente difícil. O sea, a veces esa pregunta, a mí por ejemplo ahorita esa pregunta me hace el sentido de uff, ¿no? O sea, como que te vienen cosas a la mente y también a los sentires, ¿no? De decir, por lo que se ha pasado y por lo que se ha vivido, ¿no? Yo en más bien para compartirles, pues creo que hay algo que siento muy básico, que es el poder de la escucha, ¿no? O sea, como una estrategia de resistencia, o sea, el poder que tiene el escuchar y que muchas veces también es difícil ante tanto ruido que hay entre todo lo que ya hemos dicho en este tiempo. Hay demasiado ruido, ¿no? Hay demasiada presión, hay demasiado caos, hay demasiado miedo, hay demasiada angustia, frustración, incertidumbre, ¿no? Y el hecho de insistir en escuchar, a mí me parece una estrategia también de afrontamiento, ¿no? Porque eso te permite pues también conectarte con otras y con otros, el también saber, el también sentir, ¿no? El también compartir y poder como crear esa fuerza. Siento que es algo que se podría decir tan simple, pero es sumamente significativo, ¿no? Y que muchas veces se nos olvida, o sea, es como a veces a una tiene tanto ruido y tanto pesar que decía que a veces eh, se te pasa, ¿no? Se te va y eso pues es, digamos, como que te pierdes un rato, ¿no? O sea, yo lo manifiesto de esa manera, ¿no? El que no pueda escucharme con otras y que no pueda resonar de la misma manera, no, a veces me pierde, ¿no? Y, y creo que también en este sentido de escuchar es también como el reconocer, o sea, reconocer como todos estos sentires, el reconocer estos ruidos que mencionaba, estos miedos sobre todo, ¿no? O sea, ser consciente de, de que están ahí, de que también como que muchas veces nos centramos en los miedos y las incertidumbres de las personas que estamos acompañando y que también eso es bueno porque es parte de lo que hacemos, es lo que nos indigna, ¿no? Pero también lo hacemos por nosotras mismas, como tú decías, Maggie, o sea, también es del que tocan a una, tocan a todas, ¿no? Y ese tocan a todas es porque sabes que si la tocan a ella, te pueden tocar a ti, pueden tocar a todas las demás, ¿no? Entonces es reconocer esa transversalidad en donde estamos, el hacer, lo hacemos por otras, pero también lo hago por mí, ¿no? O sea, también lo hago por todo, ¿no? Y que en ese sentido también tengo miedo, en ese sentido también puedo estar desconcertada, frustrada, cansada, ¿no? Muchas veces que eso es difícil, muy difícil reconocer a veces, ¿no? Decir, estoy cansada, estoy movida, ¿no? Estoy triste, y es difícil encontrar hasta los tiempos, y eso es parte de que luego las estrategias de afrontamiento o los momentos críticos cuando hay criminalización, cuando hay un hostigamiento, cuando hay una situación de seguridad, pues no te permiten actuar, ¿no? Si no estás también reconociendo pues este complejo de ti, ¿no? Y pues bueno, yo creo que una de las cosas sumamente, pues en esta estrategia de la escucha y demás, pues que lo decía, es un trabajo también de colectivo, ¿no? Es también el saber que no estás sola y sentir que evidentemente es un proceso de todas y de todos, ¿no? Yo eso lo he aprendido conjuntamente con muchas y muchos. Ahora con donde me encuentro, lo aprendo todos los días, ¿no? De decir esto es colectivo y hay que hacerlo y hay que insistir en hacerlo así y hay que ver las maneras, ¿no? Nos podemos equivocar porque seguramente vamos a componer y tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esas redes también son mucha fuerza y reconocer también que todas, tanto los sentires se unen como también
pues las luchas, ¿no? Según... Ay, me perdí. No, está bien. ¿No? Está bien. Sí, te escuchamos No, perfecto. es que me quedé como Sí. parada. Ah, ok. Sí. Ah, Pues yo, a ver, bueno, más que yo, nosotras, cuando, por ejemplo, hemos aprendido mucho también a través de mi proceso de criminalización concreto. Y digo mío porque empezó siendo mío y luego fue de todas, ¿no? Cuando te llega una citación, tú ves tu nombre, piensas que eres tú, ¿no? Estás ahí, eres tú, es verdad. Pero claro, eso tiene un impacto. Claro, yo decía, yo cuando vi la citación, yo dije, oh, mis hijos, ¿no? Después dije, mis hijos, después dije, Meme, que Brenda conoce a mi compañera Meme. Después dije, Monse, después dije, Largui, ¿no? O sea, después dije, mi hermana, mi sobrina, ¿cuánto van a sufrir, no? O sea, y en todo ese dije, claro, esto no es solamente un ataque, pero no era un ataque, pero ese ataque también se fue convirtiendo en las tengo, ¿no? Están conmigo, están ahí, ¿no? Y entonces, en ese momento, yo tuve muchísima suerte porque bueno, se hizo primero un grupo, como un núcleo duro de resistencia, diciendo, vamos a pensar, vamos a organizarnos y vamos a establecer una estrategia, ¿no? Una estrategia desde la comunicación, desde el cuidado, desde la protección, ¿no? Y ahí pues contamos con la iniciativa mesoamericana, que estaba Marusia, con Frontline, con muchas experiencias que ya estaban de otros lugares y que vinieron a darnos a nosotros las claves de cómo se construye una protección colectiva, pero eran saberes que ya venían de otros lugares, ¿no? Y claro, eso me hizo sentir mucho menos sola. No era solo yo y mi gente de mi alrededor, sino que no era solo yo porque muchas mujeres en el mundo estaban en esta misma situación, ¿no? Y habían desarrollado estrategias y habían sobrevivido. Entonces, esa protección colectiva me hizo dar un siguiente paso, que era pensar también que esa protección colectiva no solo es en este espacio, en este tiempo, ¿no? Yo me fui muy atrás y vi el trayecto de mi madre, de mi abuela, las luchas en mi territorio, ¿no? Yo tenía una memoria de lucha, una memoria de resistencia, una memoria. Y entonces era como, bueno, si me emociono me perdonáis, que yo soy muy llorica, que es otra estrategia de resistencia. Llorar y reír yo creo que son básicos. Y claro, dije, no, yo tengo una memoria de lucha, tengo que retomar esa memoria, ¿no? Mis ancestras están aquí, son. Y entonces, a partir de ahí, dije, yo no quiero ser mártir. O sea, esa lucha de ser mártir, yo no la quiero, a mí no me representa, ¿no? O sea, yo lucho por la vida, lo que tú decías, Brenda, por la de todas y por la mía, que está en la de todas, ¿no? Yo no quiero ser una mártir, ni mucho menos. Queremos ganar y queremos ganar con vida y seguir haciendo la vida que yo quería hacer, ¿no? No la que me imponía. Y ahí aprendí, para lo bueno y para lo malo, que estando donde estoy, la protección tiene que estar de forma transversal en mi vida. Y muchas veces yo había olvidado eso, ¿no? Y muchas compañeras decían, lo hemos olvidado, ¿no? La protección tiene que estar ahí. Lo siento, es lo que te ha tocado. Y protegerse significa cuidarse. Hay mucho de autocuidado y de cuidar a las demás personas y de hacer un cuidado colectivo, ¿no? Y saber, o sea, esa protección que tiene que atravesarnos en el diario de nuestra vida, en el diario de lo que hacemos, y algo que era clave era saber comunicar, ¿no? O sea, ahora mismo la información, la comunicación es algo básico y hay que proteger también esa información y esa forma de comunicarse, porque muchos de los ataques los recibimos diariamente a través de las redes sociales. Mucho del miedo nace de esa impunidad que es lo que es ciber, que no sabes quién está detrás, pero que te está atacando constantemente, ¿no?
Y yo creo que ahí es una clave bastante importante. ¿Cómo proteges tu información, tu privacidad y cómo te proteges de esas agresiones? Y yo creo que a partir de ahí hemos empezado, bueno, a jugar con todos esos elementos y hacerlo, como decía Maggie al principio, yo creo que la clave, creemos que la clave es el amor y en ese amor es donde nos encontramos, donde encontramos la escucha, donde encontramos las risas, donde encontramos los llantos, porque ante tanto dolor hay que llorar, porque si no lloramos ya no somos personas, ¿no? Somos gente ejecutando cosas, pero no somos personas, nos deshumanizamos. Y bueno, y yo cuando yo estaba enfrente de un señor juez, ¿no?, que tenía un botón debajo de la mesa, porque antes de entrar me dijeron, hay un botón y tú estás declarando y el señor juez le da el botón y ya te lleva al calabozo y ya entras en prisión provisional, ¿no? Y yo veía al juez y yo decía, las manos, que no baje las manos, que no toque el botón. Y era una habitación pequeña. Y yo parecía que estaba sola frente al juez, pero era mentira. De repente yo hacía así como que me caía y notaba a todo el mundo sujetándome por detrás de una manera tan bonita que yo decía, no estoy sola, no lo he estado nunca, ni lo voy a estar jamás. O sea, y salía siempre, me encontraba al rato cuando pasaba y salía y me daba un abrazo. Y era el abrazo de la vida, ¿no? El abrazo de todas las compañeras. Entonces, yo creo que es importantísimo seguir construyendo desde esa colectividad y no olvidarnos de cuidarnos. Yo creo que no queremos ser mártires, no queremos señalarnos a nosotras mismas. Y lo individual muchas veces nos señala como heroínas, que nos hacen mártires al final y acaban comiéndote la vida, ¿no? Para mí esa ha sido una reflexión muy importante. ¿Dónde tengo que estar? ¿Cuándo tengo que estar? Y que pueda seguir haciendo mi vida en todos los sentidos. Sí, perdón. Creo que... No. Dale, creo que yo me identifico contigo. También soy de la lloradera. En México hay esta frase de chillona pero chingona. Creo que, híjole, me mueven un montón las dos y lo que están diciendo me resuena y me hace muchísimo sentido. Justamente sí, ¿no? Creo que es esto, ¿no? Y es también creo que el no jugarle al mártir también es una lección del feminismo, ¿no? Y el cuidarnos es una lección del feminismo. Cuidarnos es resistir. No hay por qué lanzarnos ¿no? O sea, ponernos, jugarle al macho, ¿no? Diríamos acá en México. No hay esa necesidad. Podemos hacer lo que hacemos y buscar transformar lo que queremos transformar, haciéndolo desde el cuidado. Creo que igual, retomando con lo que había dicho al principio, es algo que, por ejemplo, la caravana lo puso ahí, ¿no? En público. ¿Cómo vamos a resistir? Cuidándonos. Creo que sí, esto es fundamental, ¿no? Cómo nos protegemos, cómo nos cuidamos. Sí, definitivamente tenemos que pensar en estrategias en las que hagamos este cuidado colectivo, en las que nos tomemos en serio nuestro autocuidado, ¿no? Porque de nada sirve tampoco que otras y otros nos estén cuidando todo el tiempo si nosotras mismas no lo hacemos, ¿no? Creo que me resuena muchísimo esto que también decía Brenda, de escuchar y de conectar con nuestras emociones y hacerlo con las otras, ¿no? Creo que justamente también escucharnos a nosotras y también reconocer cuando sentimos miedo y que se te hace el hoyo en el estómago, pero ahí estás plantando la cara, pues es importante también reconocer ese hoyo en el estómago, ¿no? Porque solo así es la única forma en la que nos vamos a poder enfrentar realmente, ¿no? Justo esto que decías, Elena, híjole, me moví un montón porque yo recuerdo también cuando estaba la audiencia de mi compañero y yo estaba aislada porque iba a declarar y estaba como pensando todo el tiempo como lo tengo que hacer bien, ¿no? Está en juego que se quede 23 años adentro de la cárcel o que salga hoy, ¿no? Entonces, para mí estaba como
pues sí, como en un estado de shock, de estar muy abrumada. Y lo que dices pasó por mi cabeza también, o sea, dije, no estoy sola. Y no estoy sola no solo por la red que está aquí presente hoy, ahorita en la audiencia, afuera, etcétera. Estoy acompañada también por mis ancestras, y justo eso fue lo que me dio fuerza en ese momento, o sea, el pensar cuántas mujeres no han estado en situaciones así y mucho peores y han sobrevivido, ¿no? ¿Cuántas mujeres no están hoy en día, mientras yo estoy aquí aislada en esta salita, porque me aíslan para después declarar, estoy aquí aislada, pero afuera cuántas mujeres no están, justamente las mujeres lencas allá, las mujeres garífonas allá, las mujeres zapatistas acá, o sea, cuántas mujeres no están luchando ahorita en este instante y resistiendo en este instante, y realmente pensar en eso y conectar con eso también desde un lado como profundamente emocional, de decir, esta es la fuerza que necesito sentir para salir ahorita y declarar y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Realmente sí fue algo que también, pues sí, que también lo pensé, y que fue como la forma que encontré de armarme de valor en ese momento, ¿no? Y pues, no sé, ya creo que estoy como muy emocionada y tocada por todo lo que están diciendo. Creo que algo importante y que nos ayuda a trascender y a hacer a hacer más fuerte esta estrategia de cuidado colectivo y esta estrategia de cómo nos protegemos a nosotras y protegemos a nuestra red, y cómo lo hacemos a través de la red, es algo, creo que esto lo podemos fortalecer también a través de la visibilidad. Y aquí tal vez me regreso con lo que has empezado, Elena, de cómo cuando llega la balsa se anuncia, ¿no? Y se grita al mundo. Y entonces eso hace que se vea esa estrategia de cuidado, de resistencia, de decir, sí estamos en este contexto de miedo, sí estamos en este contexto en el que probablemente alguien se quedó en el camino, alguien murió, toda esta tragedia sí está ahí, está pasando, pero también está pasando esta otra parte, ¿no? Y esa otra parte, hacerla visible, ¿no? Porque también creo que las estrategias de criminalización también son muy arrolladoras y avasallantes, en el sentido de que también son muy visibles, ¿no? O sea, constantemente nos estamos enfrentando a estas narrativas en medios de comunicación, y que yo con mucho miedo las veo cómo se replican en personas en nuestro país que tal vez antes no hubiera pensado que tuvieran estas posturas, y tienen estas posturas de repetir los discursos de criminalización, de hacerlos en acciones concretas, accionar esos discursos de criminalización en agresiones constantes y físicas. Y creo que en esta parte narrativa de la criminalización, pues claramente, ¿no? Ellos tienen todo el poder del Estado, y el poder de los medios, y el poder económico, político, para impulsar estas estrategias de criminalización, y hay que hacerles frente considerando esto, ¿no? Y creo que visibilizar esa resistencia, visibilizar estas redes, visibilizar cómo nos cuidamos a través de estas redes, es algo también fundamental, ¿no? Y ahí creo que de este lado me quedo con la reflexión de cómo hacemos para eso que ustedes hacen, ¿no, Elena? Eso de gritar, escribir. Ya llegó una balsa, y llegó, y aquí hay un poquito más de resistencia, ¿no? No sé, ustedes qué más quieran compartir con esto. Yo estoy de acuerdo que el relato repetido de la pena nos victimiza mucho, y te revictimiza, porque estás constantemente diciendo, voilà, perdona, el francés me estaba saliendo, estoy siendo perseguida,
soy una pobrecita, o sea, y ese discurso les encanta a los medios, les encanta el poder también, ¿no? Verte en esta situación. Nosotras con eso tenemos muchísimo cuidado, ¿no? Porque también es que se conozca como públicamente cuáles son tus debilidades. Muchas veces está bien, es una estrategia que es buena porque necesitas visibilizar algo para crear redes como más internacionales de protección, pero por otro lado la sobreexposición no te deja vivir, por un lado, o sea, no te deja vivir. Yo tenía un equipo de compañeras que miraban qué declaraciones iba a dar en los medios, en qué medios, cuándo y cómo yo podía hacerlas y cómo yo quería hacerlas. O sea, eso fue algo que a mí me protegió muchísimo porque yo no estaba revictimizándome constantemente contando el dolor, ¿no? Luego gestionamos muy bien la relación con los medios de comunicación para que no se cebaran, sino que lo contaran de una forma como muy, ¿no? De los hechos, no se cebaran a poner consideraciones y tal. Eso ayudó mucho que yo soy periodista, pero tanto los medios marroquíes como los medios españoles trataron con mucha delicadeza el tema, ¿no? O sea, controlar el relato como nosotras queremos que se controle es importantísimo, porque vivimos en un mundo del relato, vivimos en este mundo de la posverdad. Entonces, la criminalización es importante como una forma de protección. Por eso yo decía antes, hay que protegerse de forma transversal en todo lo que estamos haciendo. Y ese relato es muy importante. Cómo gestionamos las redes sociales, cómo gestionamos la privacidad y también cómo gestionamos la relación con medios más amplios, ¿no? Y yo creo que esa es una clave importantísima, sobre todo no revictimizar, nosotras intentamos, claro, eso para mí ha sido una enseñanza fácil, un aprendizaje fácil, un aprendizaje fácil porque los compañeros y compañeras africanas son brutalmente libres en ese sentido. Verás a personas que, yo qué sé, que han sufrido cosas brutales, que han, ¿no? que violencias terribles, y están resistiendo, pero resistiendo desde el valor, ¿no? Que se ponen en valor. Por ejemplo, pues que te dicen, yo qué sé, van a mendigar y se ponen como pobrecitas, ¿no? Como se supone que tienes que ver a una pobre mendigando y tal, te pones el pañuelo, y cuando vuelves a casa, sea como sea tu casa, te pones bellísima, te pones tus shorts, te pones tus cositas, te pintas tus labios, te pones así en Facebook. Yo contaba una historia en mi libro, si lo podéis leer, os va a gustar, sobre cómo unos zapatos de colores pueden ser una estrategia, unos zapatos de tacones de 18 centímetros de colores son una estrategia de resistencia a la frontera, ¿no? Entonces, esa parte positiva los compañeros y compañeras africanas la tienen siempre. Es decir, hay mucho dolor, pero también hay mucha vida y nosotras representamos esa vida. Y esa vida la hacemos desde que tenemos, aunque vivamos en una habitación, la tenemos súper limpia, ¿no? Cuando decíamos a las compañeras, ¿cómo te cuidas? ¿No? Decíamos en algunas entrevistas, y decía, pues yo me lavo todos los días, me pongo todos los días, y luego entendiendo que hay otros saberes, ¿no? Cómo se cuenta el relato de las migraciones desde otros saberes y desde otras posiciones, desde otras epistemologías, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista que hicimos a una compañera, decía, ¿a qué te dedicas? Y decía ella, a la mendicidad. Yo por la mañana voy, mendigo en la Cáritas, después mendigo en médicos de no sé qué, después mendigo, porque ella entendía que eso de pedirle a las organizaciones también era mendigar, ¿no? O sea, y cómo se construye un vocabulario del camino, un vocabulario de un pueblo migrante, un vocabulario de un pueblo que se mueve, y cómo retoma, por eso Posa es la resignificación desde un pueblo que se mueve, de una palabra en concreto, pero no solo es esa palabra, sino que hay muchas otras palabras que se han resignificado por las experiencias, que no son solo experiencias, son saberes, ¿no? Aquí muchas veces
¿no? En el norte global les encanta poner como personas que son, esta es la socióloga no sé qué, la experta no sé cuánto, y aquí ponemos la negra que es el testimonio, o la latinoamericana que es el testimonio, y yo, ¿perdona? O sea, ¿por qué lo suyo no es saber? No entiendo. Lo mío es un saber y lo suyo es un testimonio. Explíquenme ustedes. Entonces, resignificar a través de saberes que nos da ese pueblo en movimiento, yo creo que también es muy importante para controlar el relato y para significarlo y para cambiarlo. Comparto muchísimo contigo, es lo que acabas justamente de decir y creo que lo compartimos mucho, pues desde... Maggie está sintiendo con la cabeza también. Pero tal vez si tenemos auditorio y alguien nos está escuchando, seguramente lo comparte también. Seguramente. Sí, sí, y creo que eso es buenísimo porque justamente lo que antes decía Maggie y ahora que tú complementas este sentido de no vernos como ni como víctimas ni como heroínas totalmente, sino, o sea, porque también es eso, o sea, es también, no, al no vernos así también reconocemos el poder de las personas, ¿no? O sea, no minimizamos ese poder y ese es fundamental, creo yo, en este sentido, o sea, de querer hacer con otras, ¿no? El reconocernos ahí también y entonces reconocer los poderes que se tienen y no minimizar esa lucha, ¿no? Porque desde dónde es que hacemos, o sea, desde dónde es que acompañamos, pues también creo que es parte fundamental de todo, ¿no? Si acompañamos desde una mirada en donde a la otra, al otro le falta algo, es o es totalmente víctima de algo, no tiene el poder no tiene el saber y yo se lo voy a transmitir, se lo voy a dar, o sea, desde ahí, pues también creo que son otras formas de lucha en la que también no nos permiten tampoco aprender, porque justamente en ese aprendizaje constantes donde creo particularmente que vivimos, ¿no? Y que nos permite como también tomar esa fuerza que mencionábamos, ¿no? Y también es parte fundamental de lo que hace un momento comentábamos todas del amor, ¿no? O sea, de ese amor y de ese respeto también por la vida. Entonces, sí, y en ese sentido, creo también, por ejemplo, en el tema de las estrategias de afrontar la criminalización, es reconocer justamente eso, el poder de las personas, el poder también que tenemos todas en un ejercicio de cuidado colectivo, como mencionaban, y que cada una es parte de eso, ¿no? O sea, cada una tiene esa responsabilidad de cuidarse a sí misma para cuidar también a otras, y no en un sentido de cuidar de estar, digamos, totalmente, ¿no? O sea, ponerse a las órdenes de las demás, sino cuidarse en el sentido de que justamente es un cuidado colectivo a partir de la responsabilidad que cada una tiene sobre eso, ¿no? Y bueno, también a mí me gusta mucho la palabra corresponsabilidad y siempre me la achacan también que la digo mucho, pero pero justamente es eso, a mí me parece bonita en el sentido de que todas formamos parte, ¿no? De ese cuidado, todas formamos parte de todo lo que estamos mi internet haciendo. creo que está medio... ¿Maggie? Maggie, creo que se va un poquito. Ya estás. Sí, pero sí, sigan. Sí, bueno, justamente comentaba eso de cuidarnos entre todas. No podíamos seguir sin ti. De hecho, te vas de nuevo, pero sí te está fallando tu internet. Sí. ¿Quieres quitar la cámara o algo como para ver si mejora? Sí, está un poco
trabándose. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí te escuchamos. Bueno, yo sí te escucho, pero no. Yo también. Ajá. Bueno, sí, igual, a ver, ya intenté algo, a ver si funciona. Sí, creo que ya va mejor. No, pues, híjole, creo que comparto un montón todo lo que han dicho. Me estaban diciendo por acá que a esto que preguntabas, Brenda, que si nos están escuchando, que sí hay muchas personas escuchando y escribiendo, y hay muchas defensoras también conectadas y que están escribiendo que comparten mucho de lo que estamos platicando por acá. Entonces, igual como ya estamos un poquito sobre el tiempo, creo que quisiera como hacer quisiéramos unas últimas intervenciones pensando en todo esto a partir de todo esto que acabamos de decir. Creo que justo lo que dices, Brenda, de escuchar, reconocer, y hacerlo, como lo dice Elena, ¿no? Desde un justo medio, que es un balance entre controlar el relato, no sobreexponernos, entre reconocer los saberes de las otras, y creo que pues es algo que compartimos todas, ¿no? La razón de hacer lo que hacemos, creo que pues es mucho por lo que aprendemos de las compañeras que se atreven en un profundo acto de valentía, creo yo, ¿no? A salir de su país. Y eso a mí es lo que me inspira y me llena, y yo no encontraría otra forma de trabajar más que reconocer eso, y a partir de eso acompañarlas en esa fuerza que en realidad muchas veces ellas más bien nos dan a nosotras, creo yo, ¿no? Justamente en esto que decías, Brenda, no es para nada es que yo voy a hacer, no, es como lo mínimo de lo que yo puedo contribuir para que desde mi lugar ellas hagan, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, con esto igual, desde esta reflexión, pues igual como, no sé si queramos, bueno, más bien, lo que propondría es que hagamos como una última reflexión pensando en también las personas que nos están escuchando, en las otras defensoras que sabemos que están ahí, que siempre han estado ahí, y que también pues a mí en lo personal también son ellas las que me inspiran. O sea, escucharlas a ustedes también me llena de fuerza, y pues con eso y empezar a cerrar ya la conversación. Bueno, pues empiezo yo, si queréis, y bueno, lo único que me sale en este momento es gratitud. Gratitud por estar en este espacio y por todo lo que he aprendido, ¿no? De tantas compañeras a lo largo de los años y a partir de ahora, ¿no? Que también esto es un continuar, ¿no? De otra manera para nosotras, para nuestro colectivo y para también las comunidades migrantes con las que estamos en esta frontera. Es también reconocernos en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, establecer como más lazos y más protección colectiva, sabiendo que esas políticas de muerte están siendo implementadas de muchas formas, ¿no? A través de pues, las expulsiones, los desahucios, la vulnerabilidad que el COVID está representando, las extractivas en los países del sur global, y en todo ese movimiento de personas que se ha convertido en un gran negocio de este siglo XXI y que ha establecido en los territorios de frontera una guerra, ¿no? Al final es una guerra donde la batalla por la vida la dan los soldados, ¿no? Y este es un relato que dicen las compañeras y los compañeros aquí, también dicen en francés, somos soldados. Pero qué bonita metáfora, porque son soldados de vida, ¿no? Son los soldados que se supone que atacan la frontera, que atacan el territorio, ¿no? Según el relato, pero ellos lo transforman en un ser de vida, ¿no? Ante esta guerra de muerte traen la vida. Yo creo que cada vez
tenemos que ser más conscientes para establecer esas redes de vida y tejerlas y protegernos de forma mutua. Y de verdad, muchísimas gracias, ha sido maravilloso, ha sido un placer y ha sido súper emocionante. Gracias. Pues yo me sumo de nuevo al agradecimiento que también haces, Marianela. Yo creo que es un agradecimiento mutuo y también hacia todas, ¿no? Justamente que decías de estos grandes aprendizajes y que también comentaba Maggie de cómo reconocer todos los aprendizajes que ahora mismo hemos estado comentando, ¿no? Hemos comentado ahora de lo que, justamente de todo lo que hemos aprendido con otras y con otros en este tiempo que llevamos haciendo lo que podemos hacer. Y la verdad es de que también a mí me ha parecido un espacio totalmente bonito en el que decíamos, por ejemplo, que iba a ser un poco extraño por la modalidad y demás, pero siento también como esta charla compartida que pudimos hacer y que tal vez ahora que nos decía Maggie, sí, hay resonancias, ¿no? De que están diciendo y que también, pues también participan y también están de acuerdo con lo que estamos comentando y demás. Creo que es sumamente valioso y justamente se enlaza en lo que decíamos de poder escucharnos más allá de hacer una presentación sobre qué está pasando y el contexto y demás, pero también cómo nos situamos en eso, ¿no? Cómo nos situamos nosotras y con las otras y con los otros, qué está pasando también desde estos sentires y desde estas fuerzas que nos unen muchísimo. Creo que es sumamente valioso para poder también hacer como mella, hacer una grieta ahí también pues con todas las demás personas que justamente pues en una sociedad en la que es bombardeada todo el tiempo con mensajes y narrativas que comentaba Maggie también, pues asumen también una posición de miedo, ¿no? De no querer enfrentar, pues también por ese temor y también por no ser dañados y que también hay que reconocerla, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos también reconocer esos temores, esos miedos, a veces juzgamos también a la sociedad que es inmóvil, ¿no? Que no hace nada, pero también hay un porqué, ¿no? Hay un porqué de lo que está pasando y también cómo nos situamos también como parte de las propias comunidades y localidades y en ese quehacer de contrarrestar esas narrativas que nos transgreden a todas, ¿no? Y pues también creo que diría también como para cerrar que es algo sumamente valioso para mí, o sea, nunca es lo que decíamos al inicio, esto ha sido de manera natural, o sea, como yo he empezado como en este caminar, ni siquiera me he dado cuenta cómo llegué hasta aquí, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, lo pensaba y decía, es que, o sea, cómo he llegado, es que tampoco es que lo he pensado mucho, ¿no? O sea, no ha sido como, es que ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, sino simplemente es como, bueno, estoy acá y vamos, o sea, y es algo natural, orgánico, y que justamente ahí te encuentras con todas estas redes, estas personas que también están en esto, que también te dan esa fuerza, nos damos esa fuerza, y que reconocer ese complejo de redes de colaboración es sumamente importante, ¿no? Y que tal vez ahorita pues estamos platicando nosotras y otras nos escuchan, pero pues justamente todo lo que estamos diciendo es a partir de, ¿no? A partir de lo que resonamos con otras y con otros y que también aprendemos. Y bueno, pues la verdad es que les agradezco muchísimo. Fue maravilloso. Yo estaba muy nerviosa al inicio. Ya les decía que yo entre cámaras como que, pero la verdad es que me sentí súper cómoda y súper emocionada también de poder compartir este momento con ustedes y con todos y con todas. Gracias.
Creo que no te escuchamos, Maggie. Tienes apagado el micro. Ya. Sí, ya. Me moví un poquito porque las estaba perdiendo y no alcancé a escuchar como de lleno todo lo que acaban de compartir. Pero pues creo que igual con lo que me quedo es también con, bueno, todo lo que se ha dicho, igual comparto todo lo que creo que acaba de decir Brenda de cómo pues nos estamos conectando ahorita y nos estamos moviendo en un sentido de, me están moviendo el escucharlas y eso me hace como reflexionar y entender justo de una manera más profunda lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Como es compartida esta lucha y es compartida la forma de hacerle frente a este sistema. Creo que también algo de lo que rescato y con lo que tal vez me gustaría cerrar para ya después pasarle la palabra a Mariana que va a hacer el cierre de esta conversación, es en que confiemos en nosotras, ¿no? Y en nosotras mismas y en nuestras redes, ¿no? Justo lo que decíamos, ¿no? De escucharnos y escuchar a las demás, y en ese sentido también escuchar nuestra intuición, ¿no? Escuchar lo que nos mueve, justo lo que comenta Brenda ahorita, ¿no? Como creo que sí, todo el camino que hemos caminado en estos espacios ha sido muy orgánico, pero también ha sido, creo yo, justo a partir de escuchar esa intuición nuestra, ese sentir nuestro, el darle un lugar a esas emociones y a partir de ahí construir, ¿no? Entonces, pues yo me quedaría con eso, con que reconozcamos que el poder de hacer redes de resistencia a la muerte y redes para hacer reconstruir la vida está también desde este poder de nosotras, de nuestras intuiciones, de nuestras emociones y de nuestro construir colectivo a partir de esto. Entonces, bueno, con eso me quedaría para que ya darle la palabra a Mariana. No tengo muchas palabras. Fue un diálogo súper bonito. Yo no he dejado de llorar desde que las escuché. Tengo muchos mensajes de muchas mujeres defensoras que me han escrito para decirme que se sienten súper identificadas con ustedes, que están recordando momentos de hostilidad en donde sintieron miedo y que escucharlas les ha hecho sentir bien. En nuestras redes también compañeras en Estados Unidos, en toda la región, han estado escribiendo, incluso también desde Marruecos, Elena. Yo siempre soñé con este espacio, como para mí siempre soñamos con un espacio así. La defensa es femenina y feminista, la defensa de derechos de las personas migrantes, y creo que el tema de que la lucha será colectiva y feminista o no será, tendremos que ponerlo más en el centro, diversificar los diálogos, diversificar los perfiles, y la lucha contra el patriarcado también es poner estos diálogos entre nosotras y provocar estos espacios entre nosotras. Es una apuesta muy fuerte que tenemos pues en el PRAMI, pero con las compañeras. Esta es una apuesta colectiva desde Fronteras también. Y nos hubiera encantado tener un espacio presencial. Creo que hubiera sido súper bonito lo que puede salir, pero nos lo llevamos como una tarea que tenemos que seguir y nos llevamos este diálogo y este modo también transgresor de no ser un panel cuadrado en un formato tradicional, justamente también es provocar unos diálogos entre nosotras, y no abrimos a preguntas porque creemos que este diálogo entre ustedes tres iba a ser algo importante y era un diálogo en donde también otras compañeras se vieran identificadas, ¿no? Hay muchos comentarios, se los vamos a compartir. Les agradezco muchísimo este espacio, les agradezco muchísimo haber abierto su corazón y compartirnos sus sentires y esta mirada colectiva. Yo me voy muy movida, muy encantada, con el corazón lleno y sabiendo que ha valido la pena esta apuesta.
vale la pena posicionarse con las personas y en contra de la criminalización y por la defensa de la vida. Y vamos a seguir en este espacio, seguimos luchando y muchas gracias. Se los agradezco muchísimo a nombre mío, de mis compañeras del PRAMI, de la Ibero y de todas las compañeras defensoras que están hablando y escribiendo en este momento, dando las gracias por este espacio. Vamos a seguir, este no va a ser el único y seguimos. Muchas gracias, compañeras, las abrazo y las quiero muchísimo. Somos uno. El que suma y el que resta también es parte de la cuenta. Vamos todos a por ti.